Muchas gracias a la Fundación Ibercaja por esta invitación y muchas gracias a Nayara y a los organizadores de esta mesa que se centra sobre los aspectos relacionados entre el corazón y el deporte, que forma parte lógicamente de mi trabajo. Así que sin más dilación empiezo a exponer mi presentación e intento responder a la pregunta que hace el título de mi intervención. ¿Estás listo para hacer deporte? Podemos pensar que si nos compramos unas zapatillas, un pantalón corto o largo, Zaragoza hace más frío, una camiseta y una gorra, por supuesto, es muy importante, pues nos podremos ir a la calle a correr directamente. Bueno, esta es la visión de muchísimas personas porque es lo que hacen y lo que observamos en nuestras consultas. Lamentablemente, cuando nos preguntan esto a los médicos, que somos unos seres muy molestos porque buscamos pegas a muchas cosas y damos recomendaciones y a veces ponemos cortapisas, pues la cosa cambia. Pero como me han pedido que hable de esto, pues voy a hacer de médico, que es de lo único que sé hacer un poco, ¿no? Pues no, desde nuestro punto de vista, con esto no basta para ponerse a hacer deporte, cualquier tipo de deporte. He puesto el de la carrera, que es uno de los más practicados por la población aficionada, pero hay otros, el ciclismo, el gimnasio, etc. Iremos haciendo alguna observación sobre todos ellos o algunos de ellos. Y es que el deporte es un fenómeno que afecta a una gran cantidad de la población y además este es un fenómeno creciente, afortunadamente. Esto es importante remarcarlo. A pesar de lo que yo voy a decir a continuación, vamos a ver muchos problemas y muchos desastres y muchas cosas, lo primero que tengo que decir, y lo digo de una forma convencida, es que el deporte es fundamentalmente beneficioso para todo el mundo. Lo que ocurre es que lo que pretendemos es que sea totalmente beneficioso y que genere la menor cantidad de problemas posibles al deportista. Eso es lo que yo voy a intentar expresar. Entonces yo pienso que una persona que va a realizar deporte debería hacerse algunas preguntas. ¿Para qué quiero hacer deporte? Porque hay personas que quieren competir, de hecho la mayoría pretenden competir, pero para competir hay que seguir algunas indicaciones, hay que prepararse, hay que entrenar, es un proceso largo. Sin embargo, observamos que muchas personas deciden correr una maratón y se ponen a entrenar hoy y la maratón será dentro de 3 o 4 meses. Todo es un poco complicado, pero esto es muy frecuente. Y pensamos que necesita una dirección, necesita un entrenador, una persona que le indique qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Hay muchas personas que quieren hacer deporte para pasárselo bien, eso está muy bien. Aquí no hay preparación. Lo que ocurre es que como se realiza deporte con otras personas, con amigos, que en ese momento a veces se convierte en una cosa parecida a un enemigo, porque lo quiero ganar siempre, pues eso tiene problemas, ¿no? Porque al final se acaba compitiendo. Yo le quiero ganar y eso implica niveles de exigencia elevados y eso puede tener problemas, puede generar problemas médicos. Hay personas, cada vez es más frecuente, y en esto estamos trabajando mucho, en proporcionar a personas que tienen enfermedad, como explicará el doctor Luengo, actividades deportivas para mejorar su salud, ¿no? Esto ya es otra cosa, porque aquí hay que seguir directrices de salud y en general el nivel de exigencia de este tipo de práctica deportiva es más bajo que en el de la competición. Otra pregunta importante, creo yo, ¿para qué quiero hacer deporte? También seguimos, ¿no? Quiero tratar una enfermedad. Bueno, nada mejor que el doctor Luengo para indicárnoslo, pero yo les digo como especialista en medicina del deporte que para esto se debe hacer un procedimiento médico que se llama prescripción de ejercicio. Para ello hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer una valoración de la situación de cada persona, hay que preparar un programa de trabajo y hay que hacer un seguimiento de esa persona que tiene ese problema patológico. Y por último, entiendo yo que hay personas que lo hacen simplemente por moda, porque lo hacen sus amigos y está bien visto.
Bueno, esto tiene un efecto pasajero. También les diré que si se pretende conseguir beneficios de la práctica deportiva, una de las condiciones debe ser que se practique de forma regular. No vale nada hacer deporte en el verano y luego dejar de hacerlo. Los beneficios que se hayan podido obtener durante la práctica deportiva en ese tiempo se pierden tan rápidamente como se han ganado. Así que si queremos tener beneficios hay que mantener un tipo de actividad física sostenido en el tiempo. Pero también tenemos que pensar qué deporte es el que me gustaría. No lo más habitual, como he indicado antes, es el correr en la calle. Con la terminología anglosajona se denomina running. Hay muchas personas que practican cicloturismo. Lo que pasa es que a partir de aquí hay una tendencia cada vez mayor a realizar carreras muy largas que se denominan ultras. Cuando hablamos de carreras muy largas estamos hablando de 160 kilómetros corriendo, 500 kilómetros en bicicleta. Quiero decir que son exigencias muy importantes. Es menos frecuente que se practiquen deportes de equipo, pero desde luego uno lo que tiene que hacer es practicar lo que le guste, que es la única manera de mantener la práctica deportiva de forma regular. Deportes de combate es menos frecuente, pero es muy habitual la realización de deportes de fuerza o de gimnasio. Esto es muy habitual, muy frecuente. Por cierto, no hay ningún límite de edad para practicar deporte. ¿Qué dedicación le voy a prestar a ese deporte? A veces, bueno, los fines de semana para pasármelo bien. Hay personas que hacen 1 o 2 veces por semana, hay otras personas que tienen una dedicación enorme, ¿no? Hay cantidad de personas que no son deportistas, por supuesto no de nivel avanzado, sino ni de nivel competitivo, que dedican a entrenar 8 o 10 horas semanas considerando que trabajan y tienen familia y todas estas cosas. Esto es muy habitual, es muy frecuente. Y luego me preparo de alguna manera. ¿Cómo lo hago? No hago nada. Esto es lo más habitual. Cuido la alimentación. Tomo cosas, tomo suplementos. Luego haré una observación sobre esto muy importante. Uso un buen material deportivo. En esto no hay problema. Los ciclistas se gastan una fortuna en bicicletas que valen lo que les da vergüenza confesar. Pero yo se lo digo, 12.000 euros, cosas así. Una cosa impensable. Y además se compra una furgoneta para ir a competir. Una furgoneta que vale 40.000. Sí, te rías que es verdad. Pero luego, y se gastan en muchas cosas, pero luego no se hace un electrocardiograma, es muy divertido. Yo compro una furgoneta, eso es. Descanso adecuadamente, tengo entrenador, me recupero de las lesiones y de los problemas. Hay mucha gente, cada vez más, personas mayores, claro. Personas mayores tenemos enfermedades, hay que tenerlo en cuenta cuando se practica deporte, enfermedades, medicaciones, etc. Y luego me hidrato, me alimento adecuadamente en mi práctica deportiva, porque no es lo mismo hacer un partidito de 1 hora que irse a correr medio maratón que me va a costar 3 o 4 horas. Esto genera problemas, hay que hidratarse bien, si no puede y hay problemas, ¿no? Y llegados a este punto entramos en la parte más dura del médico, ¿no? Yo les pregunto, ¿cuidan ustedes su coche? Todos cuidamos el coche, ¿no? Miramos las ruedas, los aceites, los niveles. Pasamos la ITV eso porque nos obligan. Si no nos obligaran no lo haríamos, pero lo hacemos. Y eso significa que el coche estará razonablemente bien. Pero yo les pregunto, si cuidamos el coche, pues sí, cuidamos el coche. ¿Por qué? Pues porque si no se para, o si no se estropea, o es peligroso no cuidarlo, o porque me gusta. Bien. Pero yo les pregunto, ¿y con qué trabaja el deportista? Cualquier deportista. ¿Qué herramienta utiliza? Podrán decir la pelota, las zapatillas, el balón. No. El deportista trabaja con su cuerpo. El cuerpo es su herramienta. Y a este cuerpo lo cuidamos, lo revisamos. Pues no, ya les digo yo que no. No se molesten en buscar la respuesta, que yo como médico y el doctor Luengo dirá lo mismo. Hay muy pocos deportistas, personas que realmente hagan un seguimiento, un cuidado de su situación médica, ¿no? Por lo tanto, la primera medida, y aquí entramos ya en recomendaciones concretas, la primera medida que se debería de tomar después de haber respondido a todas esas preguntas que he puesto antes es: me hago un reconocimiento médico. Cuidado, no vale cualquier reconocimiento, ¿eh?
Una cosa es el reconocimiento de conducir, otra es el de las oposiciones, lo que sea. No, reconocimiento para aptitud deportiva. Un médico que tiene conocimientos al respecto tiene que hacer un reconocimiento destinado a saber si esa persona está en condiciones de hacer el deporte que quiere practicar. Y tiene unos contenidos mínimos, que ya me imagino que los pueden conocer, ¿no? Historia clínica, mirar los aparatos, fundamentalmente el aparato cardiovascular, que es el que más problemas o más graves crea, ¿no? El aparato locomotor, antrometría, y es primordial hacer un electrocardiograma de reposo, por lo menos, y que lo haga un médico que sepa esto, ¿eh? No nos equivoquemos. ¿Y para qué hacemos un reconocimiento médico? Siento poner imágenes desagradables, pero es que nosotros vivimos con esto, el doctor Luengo como cardiólogo, yo como médico del deporte. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros deportistas y buscar aquellas enfermedades que pueden generar un problema tan grave, un incidente tan grave como una muerte súbita del deportista, porque suceden, ¿eh? Suceden, pero no todo es tan dramático. También buscamos otro tipo de problemas, ¿no? Problemas de columna, problemas de visión, problemas de peso. Ese chico tiene 6 dedos, de eso no se va a morir, pero si va a hacer carrera en la calle seguramente tendrá muchos problemas cuando se ponga las zapatillas, porque no le van a caber y a lo mejor tiene que dejar de hacer deporte. Bueno, todas estas cosas hay que mirarlas. Miren la importancia del electrocardiograma. En la curva de arriba es la curva de mortalidad de deportistas en una región italiana que investiga mucho la muerte súbita de los deportistas. Ya ven que en la parte de la izquierda hay una incidencia, hay más casos de muerte súbita. La línea gris más clarita es la tasa de mortalidad del mismo grupo de población en la misma región. Pues esa curva superior, que refleja el número de muertes por año, va descendiendo después de haber aplicado la obligatoriedad de hacer un electrocardiograma de reposo. Y eso significa que cuando se hace un electrocardiograma de reposo somos capaces de descubrir enfermedades con riesgo de muerte súbita. A esos deportistas se les trata o se les retira de la competición y por lo tanto disminuyen los casos de muerte súbita. Esa es la importancia que tiene, creo que es bastante gráfico, ¿no? Y es que con esto convivimos. Esta fotografía es de la semana pasada y no se mueren personas mayores solamente, se mueren niños también, ¿no? Es muy dramático, esto sale en la prensa, todo el mundo se echa las manos a la cabeza. Yo les digo que llevo trabajando en esto más años de lo que me gustaría. Y ahora mismo no se están haciendo reconocimientos médicos ni en niños ni en mayores. En Aragón se estuvo haciendo un programa para deporte escolar durante muchos años, hicimos miles de niños y hace muchos años que se retiró una pequeña ayuda económica que hacía el gobierno de Aragón y no se hacen. Por lo tanto, muy posiblemente haya niños, pero también jóvenes y mayores, que no somos capaces de descubrir la patología que le puede poner en riesgo. Unos apuntes sobre la famosa muerte súbita, que sepan que no sucede en personas sanas. Una persona sana no se muere de esto, en general. Tiene que estar provocada por una patología. El problema es que el deportista es posible que no la conozca, no sepa que tiene ese problema cardíaco generalmente. Afecta mucho más al hombre, entre 1 y 2 mujeres por 10 hombres, y afecta a todas las edades. Lo que pasa es que por debajo de los 35 años, la causa que provoca la muerte es la cardiopatía isquémica. Para que me entiendan, el infarto de miocardio, fundamentalmente, es bastante fácil de diagnosticar en un reconocimiento. En menores de 35 años la cosa se complica. Esa causa de muerte prácticamente desaparece y aparecen otras cosas congénitas, algunas de ellas de muy difícil diagnóstico. Como les decía antes, en muchas ocasiones el deportista desconoce su patología y, por si fuera poco la broma, a veces este episodio mortal es la primera manifestación de la enfermedad. Hay algunos aspectos de la práctica deportiva que tienen influencia sobre la muerte súbita. Por ejemplo, ven en este gráfico tan sencillo que demuestra que en el maratón, en la carrera de maratón, la mayor parte de las muertes suceden en los últimos kilómetros. Es decir, cuando el deportista ha estado corriendo más tiempo, probablemente esté más cansado y se generen mecanismos que provocan seguramente arritmias que son las que desencadenan el cuadro mortal. Por eso la duración del tiempo de la actividad física es importante. Y otra observación interesante que es la intensidad del ejercicio, fundamentalmente en los deportes de fuerza, en el gimnasio. Yo voy al gimnasio y me pongo a levantar pesos, todo lo que puedo.
Entonces quiero que vean, les voy a poner una fotografía muy vieja, pero que es muy significativa y me gusta mucho. Esos son registros de presión arterial dentro de una arteria, dentro de la arteria radial. Toman la presión en el interior del aparato circulatorio. Esto no se puede hacer, esto solo se puede hacer en investigación. Bueno, no se ve muy bien, pero yo se lo digo y se van a fiar de mí, que soy una persona respetable. Las presiones que se alcanzan son de 400-500 milímetros de mercurio. Una tensión arterial normal es hasta 140 milímetros de mercurio. Por eso, cuando se hacen deportes de alta intensidad, hay que tener cuidado, especialmente las personas que tienen problemas cardíacos o que tienen problemas con la tensión. Son algunos detalles que yo quiero que vean, que hay que tener algunas precauciones cuando se practica deporte. Bueno, cambio totalmente de tema tan desagradable. Les decía a las personas que amablemente me han recibido que les iba a enseñar una foto muy curiosa. Eso es mi buhardilla, que como pueden ver está llena de productos de suplementos nutricionales. No es porque yo sea un obseso y un drogadicto, no, que no diré que sí ni que no, pero esto forma parte de una investigación que hacemos en mi universidad. Yo soy el director de la Agencia de Certificación y Acreditación Nutricional de la universidad. Y analizamos 180 productos, esos están ahí, para ver si contenían otras cosas que no vinieran en el prospecto. Y nos encontramos con la sorpresa enorme de que, bueno, se lo digo después. Un suplemento dietético es un producto que se toma por vía oral y que está destinado a complementar la dieta. Contiene muchísimas cosas, vitaminas, minerales, enzimas, muchas cosas, productos botánicos, hierbas. Y se toma en forma pues, de todo lo que se puede tomar por boca, tabletas, comprimidos, geles, etc. Bien. No se pueden hacer idea del mercado que hay de venta de estos productos. Es inimaginable, de un coste económico brutal. Hay millones de personas que toman suplementos nutricionales. A veces como consecuencia de campañas publicitarias. Esta es muy vieja, pero bueno, como la mayoría es posible que hayamos visto esto en la televisión. Los dibujos de Popeye. Popeye tomaba espinacas, pero podía haber tomado cualquier otra cosa, entonces se ponía muy fuerte, ¿no? Y podía enfrentarse a Bruto, que le disputaba a la novia, para resumir, ¿no? Claro, esto es una cosa muy interesante desde el punto de vista del deporte, porque significa que tomar un producto para mejorar el rendimiento, eso se llama dopaje. Ahora se llama dopaje. Y también había una campaña norteamericana que favorecía el uso de las vitaminas y de los minerales. Y había unos dibujos que decía el ratoncito aquel: hay que supervitaminarse y mineralizarse. Claro, ¿y por qué decían esto? Pues miren, les voy a poner dos ejemplos solamente para que vean, pero son muy demostrativos. Eso es un producto habitual de venta, hay miles en el mercado, ¿no? Una creatina, podría ser cualquier otra cosa. Esa concretamente, el prospecto, que en este caso sí que pone prospecto y pone ingredientes, hay otros que no lo ponen, no ponen nada, dice que contiene eso: creatina, aroma, una serie de aditivos. Pero claro, esto lo analizamos en mi laboratorio y nos encontramos con el procedimiento de análisis, que es una cromatografía de líquidos masas. Anda, amigo, ¿qué nos encontramos? Pues que ven ahí a la derecha que hay 7 productos, ¿verdad? Ninguno de ellos estaba en la etiqueta. Yo les digo que esos son estimulantes, anabolizantes y un producto que tiene efecto anabolizante. 7 productos que el deportista, el que lo está tomando, no sabe que los está tomando. Por cierto, este producto lo analizamos porque lo tomaba un paciente mío que tenía taquicardias supraventriculares, que no se encontraba cuál era el origen. No sabemos si es consecuencia de esto todavía, pero es posible, y esto es lo que nos ha movido a iniciar esta investigación, ¿no? Es posible que esto tenga que ver con esas arritmias. Tomar cosas que él no sabe que está tomando. Es otro caso clínico mío. Claro, no entienden el electrocardiograma, pero yo les diré que eso que vemos ahí, esos trazos, ahí esos 3 trazos un poco diferentes a los demás, a los médicos nos agobian mucho, nos preocupan mucho, ¿no? Entonces, otro paciente mío que tomaba suplementos. Y esto es un caso real, una foto vieja,
no sé de dónde la saqué, pero es el momento justo antes que ese pobre deportista fallece. Y además fallece por uso de estimulantes. O sea que a veces las consecuencias son importantes. Este es el último que les pongo. Estos son 3 productos de un laboratorio español y que están contaminados con esos 2 productos que ven ahí, que son 2 anabolizantes. Son esos, furazabol y mesterolona. Están hechos con mucha intención porque producen pocos efectos secundarios y además se detectan muy poco en los controles de dopaje. Y esto lo digo porque la presencia de estas sustancias en estos productos que pudiera tomar un deportista de competición, y deportista de competición hay muchos, y también personas mayores, eso podría suponer un hallazgo analítico adverso. Antes, ahora se llaman así, antes se llamaban positivos por dopaje. Y eso significaría una sanción que puede llegar hasta 4 años de inhabilitación. Lo digo para que lo sepan. Pues yo no me voy a extender más. Les diré como conclusión, desde mi punto de vista, partiendo de la base de que recomendaremos siempre que se practique deporte, pero que se tengan unas precauciones. Primero, decidir para qué quiero hacer deporte y cuál he elegido, qué utilizo para prepararme, hacerme un reconocimiento médico, ser dirigido por un profesional del entrenamiento y cuidado con los suplementos nutricionales. Pues muchas gracias desde mis 2 ámbitos de trabajo, ahí en Zaragoza, la Sociedad Española de Medicina del Deporte y la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, que decían en alguna ocasión en la televisión. Y intentaré ser rápido, raudo, como el doctor Manonelles. Ante todo, agradecer a Ibercaja y a la Fundación Ibercaja que nos reúna a todos esta tarde aquí para poder charlar sobre un tema que a veces es controvertido, pero que a mí me ha tocado la parte fácil, que es pues, contarle a la gente cuándo tiene o cuándo no tiene que hacer ejercicio cuando hay una enfermedad cardiovascular. También quiero agradecer al Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y a la doctora Calvo y a la doctora Moreno, que son las que nos han organizado para poder charlar con ustedes. Y yo les voy a contar algo relacionado con el deporte y la enfermedad cardíaca. Luego, ahora ya no estamos en la situación que nos ha contado maravillosamente, por otra parte, el doctor Manonelles con la gente que en principio es sana, sino yo ya parto de que el corazón no está bien. Miren, el aparato cardiovascular, cuyo núcleo es el corazón, es un órgano que está en marcha. A ver, estamos en marcha todos, el organismo humano, todo el día, permanentemente, porque si no nos pasan cositas que no está bien. Pero el corazón es lo que más se ve, porque podemos tocar el pulso, sabemos que va a una cierta velocidad, es una cosa que late, es un trasto que está por ahí todo el día dando vueltas. 100.000 latidos damos al día nuestro corazón para poder mover la sangre, que es pues como nuestro medio. Como igual que los pescaditos se mueven dentro del agua y comen del agua y respiran del agua, nosotros comemos de la sangre y respiramos de la sangre. El aparato digestivo lo que hace es pasar a la sangre las cosas que comemos del exterior. Luego tiene que el corazón estar todo el día funcionando. Si el aparato está todo el día funcionando, tenemos la posibilidad de que ese aparato no funcione perfectamente bien de continuo. Y tenemos que conseguir que vaya bien y además que se adapte a aquellas circunstancias del todos los días que hacen que el corazón trabaje más. Por ejemplo, subimos una pendiente o una escalera o llevamos unos paquetes y el corazón va más deprisa y se adapta. Y los vasos se dilatan y la presión aumenta y nosotros nos adaptamos a ese movimiento, que el corazón es un poco el director de orquesta de nuestro medio interno, que es la sangre. En relación con las enfermedades cardiovasculares que tienen relación a su vez con el deporte, hay 2 grandes grupos, como muy bien ha dicho el doctor Manonelles hace un momento. El grupo de la gente que es joven, pongamos 35 años, ha comentado él, pero seamos un poco más laxos. En medicina no hay
la línea roja esta del colesterol lo tengo por encima de 220 y ya estoy malísimo de la muerte, lo tengo por debajo de 220 y estoy sano como una lechuga. No, es una gama de grises. Está alrededor de los 35 o 45 años cuando el espectro de las enfermedades que van a influir entre el ejercicio y el corazón cambia. Tenemos la gente más joven, llamémoslo jóvenes, la gente más mayor. Cuando la gente es más joven, las enfermedades que aparecen y que pueden interferir en la actividad física son enfermedades fundamentalmente de origen congénito o genético. O sea que se nace con ellas y están ahí ocultas, agazapadas, hasta que en alguna ocasión, con cierta actividad física o sin ella, dan la cara y la persona se pone muy mala o, como ha dicho el doctor Manonelles, pues se muere. Son la gente joven que hace actividad física, que cree que está sana del todo. Y eso no necesariamente es así. Por eso es tan importante el que de forma episódica o periódica también la gente joven que está aparentemente sana se revise. La gente más mayor sí que nos revisamos más desde el punto de vista cardiovascular, pero la gente joven la verdad es que no tanto. Por contra, la gente más mayor, el tipo de enfermedades que padece y que tienen relación con la actividad física son enfermedades que son consecuencia de la evolución de la vida. Son enfermedades que se adquieren, son enfermedades por deterioro y degeneración del organismo y que son distintas o fundamentalmente distintas a las de la gente joven. Por eso nos podemos dividir en dos grandes grupos, con una zona común, que sería eso, los 35, 40, 45 años, donde puede concurrir de todo. Bueno, supongamos que les pasa algo a los corazones de la gente más joven o más mayor. Cuando hay una persona joven y tiene una enfermedad cardíaca que le produce un problema gordo, eso es objeto de periódico. Siempre aparece. Como nos ha contado Pedro, aparece en las noticias. Ha muerto un jugador de fútbol, un chico de 18 años en un campo. O el deportista tal ha tenido una muerte súbita, o ha tenido un síncope, o ha tenido una cosa. Algo sale en los periódicos, en las noticias, y nos enteramos. Es muy trascendente. A lo mejor nos enteramos menos cuando la persona es más mayor, pero la gente joven es muy espectacular. Pero son gente que en principio, en proporción, en cifras, no está muy enferma, no son gente que habitualmente tengan enfermedades, no por eso no pasan cosas y entonces es cuando aparecen en los periódicos. Son un tipo de enfermedades que es de hacerse el reconocimiento médico-deportivo por la gente que conoce el tema, fundamentalmente médicos deportivos, en alguna ocasión cardiólogos, con las herramientas que tenemos en una consulta más o menos promedio, hablando con ellos, auscultándolos, tocándolos o haciendo un electrocardiograma que es clave para detectar, como esa gráfica que hemos visto hace un rato, un montón de enfermedades y poderle decir, a ver, muchacho, aquí hay un problema que tenemos que ver antes de que tú te pongas a hacer una actividad física importante. Pues podemos llegar a diagnosticarlos y entonces podemos dar un consejo. Una vez diagnosticado o tratado, entonces la capacidad deportiva de la persona, bueno, en algunos casos se impide del todo y tenemos que decirle, lo que tienes no te va a permitir hacer actividad física. Eso es muy excepcional. Lo que es posible es que tengamos que limitarlo más o menos, y si hay algo que limitar, limitaríamos fundamentalmente los elementos competitivos. Hoy en día vivimos en un mundo en el que la gente compite, porque nos han dicho que hay que competir. Entonces, compite contra el que tiene al lado, pero fundamentalmente, y esto vale para cualquier edad, contra quien compite es contra sí mismo. El peor enemigo el peor adversario, no enemigo, el peor adversario de un deportista es él mismo. Él tiene que superarse, él tiene que hacer más. Hoy he corrido 5 kilómetros, a ver si la semana que viene puedo ya correr 7, es su propio enemigo. En el caso de la gente más joven, a lo mejor sería en la connotación de estrés emocional o de estrés físico que implica la competición
contra sí mismo sobre todo y contra terceros, es lo que puede hacer que una enfermedad le obligue a limitarse. ¿Qué es lo que pasa con las personas más mayores? Con la mayor parte de nosotros. No hay gente joven, con lo cual esto no iría con ellos. En un adulto que ya se sabe que tiene una enfermedad cardiovascular, es una persona que ya está estudiada y que debe seguirse estudiando. El médico tiene la necesidad y el paciente tiene la necesidad de, en todo caso, ponerse en contacto unos con otros para delimitar cuáles son aquellas actividades que va a poder hacer con una razonable seguridad. Teniendo en cuenta una cosa, teniendo en cuenta que la actividad física que se hace siempre tiene dos componentes. Uno, la edad y las características físicas de la persona, y otro, el sustrato, que es el cuerpo que tiene que moverse para hacer el ejercicio físico correspondiente. Eso significa que hay que adaptarse al ejercicio y hay que adaptarse a la edad y condiciones. Las personas más mayores no tienen la capacidad de las personas más jóvenes y el ejercicio que hagan tiene que estar adaptado a la edad que tienen, fundamentalmente, aparte de las connotaciones patológicas. Pero hay una cosa que siempre a la gente le plantea, oiga, en el infarto, ¿qué es lo que pasa con el infarto? El infarto, saben que es que se nos obstruye una arteria en el corazón, una de las arterias que da sangre al motor que mueve la sangre, es como el aceite del coche. Si el coche pierde el aceite, entonces no es capaz de moverse y se estropea, pues nosotros necesitamos, el corazón necesita sangre para poder comer, alimentarse y latir. Si hay una patología, una enfermedad, un conjunto de enfermedades, porque he puesto infarto, pero ahí incluiríamos las anginas, los infartos, las enfermedades de las coronarias de diverso tipo. Si hay una enfermedad a la que es importante que haga actividad física, es justamente los problemas coronarios. Por muchas razones, pero una de ellas es para lo que la gente llama abrir colaterales. Un corazón que no se mueve se queda parado, no es capaz de activarse. Es necesario que lo activemos porque si hacemos correr mucha sangre a través de coronarias, aunque no estén perfectamente permeables, pero sí estén tratadas por los tratamientos médicos que le hayan dado sus cardiólogos, es capaz de crear vericuetos a través de los cuales sea capaz de llegar la sangre saltándose las obstrucciones no terribles que su enfermedad les ha producido. Luego, después de una enfermedad coronaria, después de un infarto, después de una angina, el hacer que la gente haga actividad física moderada y limitada por los síntomas que tiene, ajustada por el médico que la esté llevando y tratado adecuadamente, es importante. Hay otra cosa que es la famosa insuficiencia cardíaca, que es la incapacidad que tiene el corazón de tener fuerza para latir y poder lanzar los litros por minuto, para que se hagan una idea, cuánto tardan en llenarse un depósito de 5 litros de agua con el grifo de la cocina. Bueno, pues el corazón es capaz de llenar un depósito de sangre de 5 litros en un minuto. Luego, el chorro de sangre que tiene el corazón que lanzar es muy importante. La insuficiencia cardíaca es cuando no es capaz de lanzar toda esa cantidad de sangre y se nos encharca por otros lados. Bueno, el problema de la insuficiencia cardíaca básicamente es que no le permite a la gente hacer mucha actividad física. Pero lo que sí que está demostrado es que una vez tratado adecuadamente, una vez ajustados los parámetros para que la persona no tenga una limitación por fatiga en su vida normal, el hecho de que haga actividad física alarga el periodo de mejoría hasta que en alguna ocasión pueda de nuevo caer en un episodio de insuficiencia cardíaca abierta. Luego también la insuficiencia cardíaca requiere de actividad física para poder hacer que el corazón mantenga su capacidad de contraerse y de producir flujo de sangre adecuado. Las arritmias.
Las arritmias es cualquier latido fuera de lo que es el latido convencional del corazón. Arritmias hay de todo tipo, es una especialidad o una subespecialidad dentro de la cardiología y todas tienen una connotación para la persona que dicen que tiene arritmias siempre muy desagradable. Es que tengo una arritmia, no estoy bien, yo no puedo. Miren, arritmias las tenemos todos y todos los días. El problema está en si la arritmia acompaña a una enfermedad cardíaca o no la acompaña. Una arritmia aislada, que no sea limitante por la cantidad de anomalías o de síntomas que produzca, con un corazón que no esté especialmente alterado, no tiene por qué limitar la actividad física. De hecho, durante el tiempo en el que se está haciendo actividad física, especialmente en gente más joven, las arritmias desaparecen o pueden desaparecer. Es un marcador de benignidad de una arritmia. Sin embargo, si las arritmias acompañan a una enfermedad cardíaca, el problema que produce la arritmia no es la arritmia en sí, sino es la enfermedad que ha generado la arritmia. Luego, la arritmia únicamente es la banderita que dice, ojo, que aquí hay algo, esto tenemos que mirárnoslo con un poquito más de prevención. No es un objeto en sí mismo, sino que es en función de aquello que la ha provocado. Hay algunos casos especiales. En la gente joven, ya el doctor Manonelles nos ha presentado los casos de las arritmias ventriculares, que son una clase de arritmias que son capaces de, sin enfermedad previa, llevarse por delante a alguien. O, sin embargo, en personas más mayores, en personas de una edad más avanzada, hay una que es mucho más frecuente, que es la famosa fibrilación auricular, y que hay un montón de gente que la padece. La fibrilación auricular es una arritmia un poco especial que aparece en un porcentaje altísimo de la población conforme pasan los años. Tiene medios para poder intentar evitarla, tiene medios para corregirla cuando aparece, y si no, tenemos medios para, si no la podemos corregir, conllevarla. ¿Qué es lo que ocurre con la fibrilación auricular? La fibrilación auricular, que les sonará a muchos, tiene dos cuestiones con la actividad física. Una, es que la fibrilación auricular es un tipo de arritmia en donde el pedal del acelerador de nuestro corazón está flojo. Entonces, no somos capaces, si tenemos fibrilación auricular, de controlar bien la velocidad a la que va a ir nuestro corazón con la actividad física. Una persona que tiene un ritmo normal, se llama sinusal, ritmo normal, puede controlar su frecuencia cardíaca adaptada a la necesidad que el organismo le pide. Subir una escalera, llevar unos paquetes, levantarse. Eso el corazón lo maneja bien, pero cuando tiene fibrilación auricular el corazón no maneja bien la relación actividad física, frecuencia cardíaca. Eso limita, pero nos obliga también a hacer un control medicamentoso adecuado. Y la segunda cosa que tiene la fibrilación auricular, que es importante para el que la tiene en relación con la actividad física, es que la gente que tiene fibrilación auricular, sea permanente o sea intermitentemente, tiene que tener su sangre poco coagulada para que no se formen coagulitos en el interior del corazón que se vayan de paseo hasta la cabeza. Para que nos hagamos una idea, más o menos la mitad de la sangre que sale del corazón todo el día se va a la cabeza y la otra mitad al resto del organismo. Significa que las probabilidades de que un coagulito que esté en el corazón se nos vaya a la cabeza es tirar una moneda al aire y sale cara o cruz. Es un riesgo al que no podemos arriesgarnos, que se nos forme un coagulito, que se forman durante la fibrilación auricular en el interior del corazón, que se forme un coagulito y que se nos vaya como moneda tirada al aire a la cabeza, y se pueden imaginar las consecuencias que ello tiene taponando una arterita del cerebro. Luego, los dos problemas que tiene la fibrilación auricular en relación con el ejercicio físico es que va a limitar la relación frecuencia cardíaca, intensidad, o sea, cuánto va a aguantar nuestro corazón para la actividad física que hacemos, y que hay que tomar unas pastillas que si tenemos un golpe, una caída o cualquier cosa, pues tenemos riesgo de sangrado. Es cierto que el riesgo de sangrado es poco, pero hay ciertas actividades físicas que sí que tienen riesgo de sangrado. Y el riesgo de sangrado es más frecuente
en gente joven cuando hay deportes con contacto o con choque o golpe o caída. No es un tipo de actividad que la haga mucha gente mayor, sino ha empezado desde joven. Por ejemplo, sería judo, karate, un deporte de lucha, o serían ciertos deportes en los que se incluye una caída, o en el que se incluye o bien el que haya caídas como tales, el que la actividad física posibilite el que haya caídas, como puede ser un ciclista, que hay que advertir al señor de 65 años, que hace bicicleta feliz y contento, pero que tiene una fibrilación auricular que le permite hacer su vida normal, lo cual es fenomenal, y puede hacer lo que le apetece, que es moverse en bicicleta, pero si se cae, tiene más riesgo de hacer un hematoma más o menos grande, que una persona que no está anticoagulada. Y otra cosa que a lo mejor a la gente se plantea de cierta forma, cuando toda una serie de enfermedades cardiovasculares tienen que ser intervenidas porque ya no podemos ajustarlas con medicación, en ciertas ocasiones tenemos que recurrir a la cirugía. Los cirujanos nos apoyan en el sentido de que son capaces de hacernos puentes entre las arterias para salvar las obstrucciones. Pueden cambiarnos las válvulas para una válvula que está alterada, cerrada o que no cierra bien, poner una que funcione adecuadamente. Toda esa serie de circunstancias que son personas que ya están tratadas, también tienen limitaciones en la actividad física precisamente por tener prótesis puestas. Las prótesis van a permitir hacer una vida normal con dos limitaciones. También las caídas y las presuntas arritmias que tuvieran, y el hecho de que especialmente las prótesis de las válvulas suelen estar anticoaguladas igual que la fibrilación auricular. Esas dos limitaciones tiene que saberlas, no solamente por los golpes que puedan darse, sino porque un golpe más o menos brusco puede dislocar, cambiar la posición, alterar la forma en la que está cosida, por ejemplo, una válvula en el interior del corazón. Y por último, hay un gran grupo de personas que son adultos sanos, con corazón sano, pero que tienen síntomas emocionales de todo tipo. No me llega el aire, no puedo respirar bien, tengo angustia para hacer algo, es que ya últimamente ya no soy capaz de subir las escaleras, me canso mucho. Toda una serie de síntomas que no tienen detrás una enfermedad como tal, pero a lo mejor la persona se siente en unas circunstancias personales o sociales en las que no es lo que era antes. Esos síntomas que tienen un componente emocional no es que necesiten o que les venga bien o mal hacer actividad física, es que la actividad física para ellos es fundamental. Y es fundamental porque es un magnífico antidepresivo. Es una forma de ponerse en contacto con otros, es una forma de sentirse, entre comillas, más vital o más joven. Y es justamente en ese grupo de gente que tiene síntomas que no están refrendados por una enfermedad y que evidentemente han sido estudiados y esa enfermedad no se ha encontrado, en los que a lo mejor habría que decirles, y si usted se da unos buenos paseos y se cansa por las mañanas, y si se va a la piscina e intenta nadar un poquito, seguro que ese componente emocional de mejorar la sensación vital le vendrá bien no solamente a usted desde el punto de vista psíquico, sino inclusive le vendrá bien para su corazón. Con esto he pasado un poco por encima de las patologías y la relación con la actividad física, tanto en la gente más joven como en la gente más mayor. Es importante decirles a todos que de una forma o de otra, el hacer una cierta actividad física, hacer deporte, es bueno en todas las edades, porque sabemos que mejora la relación emocional, mejora el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares y nos prueba para saber si estamos en condiciones de hacer una vida convencional común, normal y cuanto más larga, mejor. Gracias a todos por la atención.
Me parece. Creo que lo tienes ahí. ¿Sentáis? Sí, vale. ¿No tenías que dar una...? No. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias en primer lugar a la Fundación Ibercaja y sobre todo a la doctora Moreno por la organización no solo del evento de hoy, sino del resto de las jornadas, y a estos magníficos ponentes por compartir con nosotros esta información que yo creo que es importante porque al final la sociedad es consciente y cada vez más de la importancia de practicar deporte, no solo por los beneficios cardiovasculares, sino por gran multitud de beneficios, pero quizá no es tan consciente de la importancia de hacer una valoración previa. Y aquí no sé si nosotros como médicos tenemos parte de esta culpa, porque quizás no somos capaces tampoco de transmitir la información adecuada para que los deportistas sean conscientes de que con una evaluación previa pues hay bastantes problemas que seríamos capaces de evitar. Y ya lo ha explicado muy bien el doctor Manonellas, cómo con un simple electrocardiograma podríamos evitar pues, un porcentaje importante de muerte súbita. Quizá, además del electrocardiograma, sería conveniente hacer alguna prueba adicional, pero es un simple electrocardiograma, una herramienta básica y muy accesible que nos ayudaría a diagnosticar bastante patología cardíaca. Quizá eso también en los pacientes que ya tienen patología cardíaca es más fácil dirigir al paciente a hacer una actividad física dirigida y tutelada, también son más conscientes de su patología cardíaca, pero también nos encontramos con muchos pacientes que tienen dudas de hasta qué punto pueden practicar deporte o incluso tienen miedo. Entonces también es importante pues, dirigir a sus pacientes para que sean capaces de hacer deporte con cierta seguridad. Y seguro que hay muchas preguntas de la audiencia. Podemos comenzar. Bueno, pues mientras lo piensan, me gustaría hacer una pregunta, haceros una pregunta de los deportistas teóricamente sanos que acuden a vuestra consulta, más o menos qué porcentaje, o qué más o menos una estimación de qué porcentaje detectáis patología cardíaca. Más o menos. Yo diría que más de lo que nos podemos imaginar, ¿no? El porcentaje, a ver si excluyo las lesiones, porque yo en la consulta veo por un lado lesiones y hago rehabilitación, pero por otro lado hago reconocimientos y pruebas de esfuerzo. Si atendemos a los que vienen solo para hacer reconocimientos o pruebas de esfuerzo o aptitudes o certificaciones, pues, ¿qué te diría yo? Entre el 5 o 10% posiblemente. Es un porcentaje ayer mandé a su casa para alto, que te hagas una idea así. Del que a priori sí, no es poco porcentaje. No. Claro, es lo que decía antes. Esto depende de dos cosas. Primero, claro, nosotros no trabajamos en principio con pacientes, trabajamos con deportistas. El médico del deporte no tenemos relación médico-enfermo, tenemos relación deportista-médico, ¿no? A veces se convierte en paciente. Pero no consultan porque tengan un problema, lo descubres generalmente. Porque si tienen un problema, también algunas veces lo recibimos, pero lo más normal es que acudan al cardiólogo directamente. Entonces, los nuestros son estos que he comentado antes, que es la primera manifestación de su enfermedad, porque la ha encontrado el médico, o bien porque tienen alguna sintomatología, pero vemos nosotros más en deporte, medicina del deporte, problemas que relacionan con el entrenamiento más que problemas que se relacionan con la salud. He bajado el rendimiento, no recupero bien, me canso, y a veces eso es la consecuencia de alguna enfermedad cardiovascular, pero el porcentaje no es pequeño. Sí, llama la atención. Y quizá
últimamente las pruebas deportivas a nivel aficionado, no a nivel profesional, exigen ya muchas de ellas cierto reconocimiento médico, que yo creo que estamos yendo por el lado positivo, porque eso hace que os llegarán muchos más simplemente porque quieren competir a nivel amateur, a nivel aficionado, y les exigen un reconocimiento médico, no porque voluntariamente quieran hacerse una evaluación previo a hacer actividad física. Esto es una cosa curiosa porque, como ha dicho el doctor Luengo, las muertes súbitas de jóvenes aparecen en la prensa. Entonces, cuando aparece una de ellas, en los próximos días acude gente a las consultas y entonces vienen. Nosotros vemos gente cada vez más mayor, no vemos deportistas más jóvenes. Más mayor me refiero a partir de la tercera década de la vida hasta la octava, porque hay mucha gente mayor que hace mucho deporte. Y entonces, lo que decía antes, ¿por qué quiere hacerse usted la exploración o por qué quiere hacerse la prueba de esfuerzo, que es muy habitual? Y entonces, hombre, para ver cómo estoy, digo, ¿pero por qué? Porque dígame por qué. Entonces, muchos de ellos, que son varones, la mayoría, bajan la cabeza y dicen, ¿por qué me ha dicho mi mujer que o me hago una prueba de esfuerzo o no vuelvo a coger la bicicleta? Digo, menos mal que hay alguien sensato en su casa, porque si fuera por él, la mayoría de los deportistas no acuden a hacer ningún tipo de exploración, fundamentalmente por vagancia y muchos otros porque tienen miedo de que les descubramos algo. Y bueno, pues a veces descubres cosas que realmente les pueden salvar la vida o arreglarles la vida bastante o evitar problemas serios, pero esa sensación es más poderosa que la de intentar mirarle el aceite al coche, mucho más poderosa. En todo caso, las poblaciones son muy distintas, las poblaciones que ve medicina del deporte de las que vemos, por ejemplo, en consulta de cardiología o las que se ven en un hospital. La población que vemos en cardiología es una población sesgada hacia un problema cardiovascular. Entonces, la probabilidad de que nosotros nos venga gente a la consulta, o gente, en vuestro caso, al hospital, quejándose de algo y que tengan de verdad algo, es mucho más alta que si lo miráramos en la población general. También es cierto que en el caso de la consulta de medicina del deporte, no toda la gente va un poco por miedo a ver qué me van a decir o porque esto me va a costar dinero. Desgraciadamente, esto que ha contado antes el doctor Manonelles, de que no hay un apoyo para poderse hacer exploraciones, pues limita el que podamos ver población más general, especialmente más en gente más joven. No cuesta cara, pero lo que cuesta es, es lo de la furgoneta. Me voy a comprar una furgoneta de 40.000 euros, pero no me gasto 300, no sé exactamente lo que podrá ser un reconocimiento médico deportivo, en estar seguro una vez cada X años de que estoy bien. Porque las personas más jóvenes, cuando uno se da cuenta de que hay algo, a veces es cuando hemos llegado ya tarde, cuando ya no hay más cáscaras y estás en el periódico. En las personas más mayores eso ocurre menos porque el proceso de la vida hace que tengas síntomas que a veces son o a veces no son relacionados con el corazón y probablemente la modulación sea más adecuada. Pero especialmente en la gente más joven es que es no aparecer. Y vivimos en un mundo, los que estamos aquí tenemos una cierta edad o casi un porcentaje alto, pero vivimos en un mundo en el cual los ultras, me refiero a los ultramaratonianos o ultracorredores o ultradeportistas, son un peligro. Son un peligro. Peligro no para nosotros, son un peligro para ellos mismos, porque si tienen algo les va a aparecer en ese momento, y además por otra cosa más que yo creo que tampoco no es el momento de decirlo, o a lo mejor no es el lugar apropiado, pero debemos saber que la actividad física, el deporte, como cualquier cosa de la vida, es un medicamento que tiene dosis funcionante, que mejora, y dosis tóxica, que empeora. Y la actividad física tiene dosis tóxica. Y probablemente en este grupo de gente que es un loco atómico del gimnasio o que los kilómetros los cuenta por centenares o las carreras las cuenta por pendientes de bicicleta terribles,
creo que un porcentaje alto están en dosis tóxica y en algún momento esa dosis tóxica les dará la cara, como ya estamos viendo. Y tú que estás en un centro con arritmología de alto nivel, los estarás ya viendo, porque ya están empezando a aparecer y expresarse como determinados tipos de arritmia de aquellos corazones que han entrado en dosis tóxica de actividad física. ¿Las extrasístoles pueden ocasionar problemas en un corazón sano? ¿Y qué diferencia hay de una extrasístole con una arritmia? Bueno, gracias. Empiezo por el final, por la cola, que es mucho más fácil. El extrasístole es una arritmia. El corazón va tun, 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 siempre igual, uno detrás de otro, con la misma distancia entre latido y latido. Bien, de pronto aparece un latido que no debería estar ahí, eso es una arritmia, y concretamente ese que sale fuera de la norma es un extrasístole. Y a la pregunta de, ¿los extrasístoles pueden producir problemas? Depende de si son acompañantes de una enfermedad. Si no lo son, si demostramos que no existe una enfermedad que los esté provocando, una enfermedad cardíaca o cardiovascular que los esté provocando, salvo excepciones, los extrasístoles no van a ser limitadores nunca de nada, ni nos van a producir nunca ningún problema cardiovascular. Ellos no lo producen, son consecuencia de. Buenas, gracias por este tipo de jornada. Mi pregunta va de cara al tema dispositivo o wearable, ¿no? O sea, actualmente yo creo que sobre todo en deporte nos fijamos mucho en la frecuencia cardíaca, ¿no? Cuando estamos haciendo deporte y tal. Al final, tener esa medida que nos hace un seguimiento tanto en nuestra vida diaria como en el deporte, ¿veis viable que actualmente con la tecnología que existe se pueda llevar fácilmente a la clínica y tener ese seguimiento que a veces es costoso porque ni el paciente o una persona normal va a acudir porque se siente sana, pero posiblemente no lo esté? Entonces tiene algo que lo estamos utilizando en todas las situaciones en su día a día y que actualmente parece que no se está haciendo uso de ello. Es que no he entendido bien la pregunta. Los dispositivos de control de frecuencia cardíaca. Los dispositivos para controlar parámetros fisiológicos, fundamentalmente la frecuencia cardíaca, son muy importantes, pero especialmente importantes en dos circunstancias. En el deporte, para controlar la intensidad del entrenamiento, para mejorar el rendimiento. Son primordiales. Si un deportista quiere conseguir resultados, tiene que seguir unas indicaciones en relación con el esfuerzo que realiza. Y los indicadores más importantes de esfuerzo son la frecuencia cardíaca en los deportes en los que se corre, o se hacen ese tipo de cosas, o bien la potencia en la bicicleta. Por lo tanto, el deportista hay que decirle, tiene que entrenar en este nivel de pulsaciones, de frecuencia cardíaca, durante este tiempo, hacer estas series y demás. Eso por un lado es muy importante, si se quiere mejorar el rendimiento. Y es primordial utilizar un dispositivo de control de la frecuencia cardíaca para las personas que tienen determinadas enfermedades, especialmente las cardiovasculares, porque el médico que hace una prescripción, el cardiólogo o el médico del deporte que haga una prescripción de ejercicio le dirá al paciente, usted puede alcanzar hasta esta frecuencia cardíaca y no es recomendable que la supere porque si no va a entrar en el umbral de angina de pecho, por ejemplo, si tiene una cardiopatía isquémica, tiene una angina de pecho, y entonces puede desencadenar la angina o desencadenar una arritmia o lo que sea, o una insuficiencia cardíaca. Entonces es fundamental que se utilicen esos dispositivos. El dispositivo más adecuado es el pulsómetro, una banda que se pone en el pecho, porque los dispositivos de reloj son mucho más imprecisos y dan frecuencias cardíacas erróneas a veces y asustan mucho. Eso es un motivo muy frecuente de consulta en nuestras consultas. Bueno, a lo mejor en las vuestras también. ¿O sí, que vienen? También, sí. Es que tengo una frecuencia cardíaca muy alta. Y bueno, afortunadamente dices, ojalá vengan muchos de estos porque ya sé que no hay problema.
generalmente alguna vez sí que lo hay, ¿no? Entonces son fundamentales. Pero también hay otros sistemas más sencillos. Por ejemplo, hay un método de controlar la intensidad del esfuerzo que se llama percepción del esfuerzo. Es una persona que hace un esfuerzo y se le pregunta sobre una escala de 1 al 20, o hay escalas de otra naturaleza, indique usted si el esfuerzo que ha realizado es extremo, muy intenso, el 20, o es muy bajito, del 4, y parece que es muy sencillo y muy inexacto, pero es bastante preciso, se corresponde muy bien con la frecuencia cardíaca, y para eso no hace falta comprarse ningún dispositivo. Quiero decir que a efectos de entrenamiento es muy importante utilizar un dispositivo de control de la frecuencia cardíaca, y a nivel de patología es muy importante utilizar un sistema, que puede ser un dispositivo o no, para controlar la intensidad del esfuerzo que se está realizando. En cualquier caso, si hay patología, el indicador más importante es la percepción que tiene la persona. Si yo me encuentro mal, empiezo a cansarme mucho, me mareo, sudo, hay que parar. Sí, yo, además de esos dispositivos, habitualmente también hay dispositivos que no solo te miden la frecuencia cardíaca, sino que son capaces de hacer electrocardiograma. Entonces, esos, además de poder diagnosticar o establecer un límite de frecuencia cardíaca, como decía el doctor Manonelles, nos sirven también mucho para arritmias, porque muchas de las arritmias aparecen en episodios cortitos. Son paroxísticas, que llamamos, aparecen en crisis. Entonces, hay pacientes que cuentan palpitaciones, pero palpitaciones que les pueden durar 5 o 10 minutos y que no les da tiempo a hacer un electrocardiograma en ese momento. Ese tipo de dispositivos son útiles porque son capaces de hacer un electrocardiograma en ese momento, que luego le pueden enseñar al médico y nos pueden servir de diagnóstico. De hecho, ya están reconocidos, por ejemplo, para la arritmia, la fibrilación auricular, que ha explicado el doctor Luengo, nos ayuda a diagnosticar ese tipo de arritmia. Y son aparatos que tienen los pacientes en su casa, y en cualquier momento se pueden hacer un electrocardiograma. Y esos son válidos, están ya reconocidos y permiten establecer un diagnóstico. En todo caso, hay que plantearse dos cosas. Una es si son eficaces, que a lo mejor la pregunta iba por ahí, si funcionan bien, y la respuesta es sí, funcionan bien. Funcionan muy bien cuando lo que hay que buscar es rendimiento y ejercicio físico de un cierto nivel. Las cintas torácicas, el pulsómetro, que los deportistas conocen muy bien y saben cómo manejarlo si se les explica cuáles son los límites de frecuencia cardíaca, o sea, de velocidad a la que va el corazón. Los otros, los de reloj, hay de muchos tipos, pero para lo que valen y son razonablemente útiles es para las personas que no hacen actividad física muy intensa, que no son grandes deportistas, sino que hacen ejercicio, simplemente, porque les permite saber si el ejercicio lo están haciendo y la cantidad la velocidad del corazón es la apropiada para el ejercicio. Dicho de otra forma, personas más mayores con actividad física media les podría servir los aparatos de muñeca, diferentes tipos de relojes que hay, si es uno que es capaz de detectar el electrocardiograma, como hay un par de ellos, y de hacer un electrocardiograma mejor, y en las personas que hacen actividad física de un cierto nivel, más jóvenes y con un cierto componente competitivo, los de cinta son más precisos. Yo quiero remarcar también lo que decía el doctor Manonelles, que es importante esos picos de frecuencia que a veces se ven con los relojes o con este tipo de dispositivos, que vayan acompañados de sintomatología, porque es lo que decía el doctor Manonelles, a menudo nos llegan a consulta pacientes o gente sana que dice, es que yo veo picos en mi dispositivo de 180, 190 y realmente no son reales. Entonces, hay que correlacionarlo muy bien con la sintomatología. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿la calcificación en las arterias es reversible, sí o no? ¿La calcificación en las arterias? Bueno, no es una pregunta muy deportiva, pero bien. La calcificación en las arterias no es reversible. A ver, me ha hecho usted una pregunta que es de cierto nivel.
La calcificación en las arterias es una forma de cicatrizar las lesiones que las arterias han tenido. Una persona que tiene mucha calcificación en las arterias coronarias, imagino que se referirá, que tiene muchas lesiones, lo que indica es que tiene o ha tenido muchas lesiones que se han taponado o no se han taponado. Esa cantidad importante de calcificación nos da un pronóstico. Pero por otra parte sabemos que cuando las lesiones en las arterias se cicatrizan y se estabilizan y dejan de ser posible que se taponen bruscamente, también se calcifican. La pregunta es, ¿podemos quitarla? Respuesta, no. Siguiente pregunta, ¿sería interesante quitarla? Respuesta, no nos valdría para absolutamente nada. Porque la lesión es la que produce la calcificación, no la calcificación es la lesión. No sé si hay ese pequeño detalle es... Yo quizá también resaltar algo que el doctor Manonelles me comentó hace poco y que yo era totalmente ignorante respecto al tema de los suplementos dietéticos, que no tenemos ni idea de lo que tomamos y los deportistas, es que muy pocos deportistas no toman nada de suplementos dietéticos. Entonces es otra idea importante que nos tenemos que llevar a casa, que ojo con lo que tomamos, que hay sorpresas. Así es. Además, yo que trabajo en esto, cuando empezamos a trabajar en serio, porque antes no trabajaba en ello, nos llevamos una enorme sorpresa porque cuando analizábamos los productos, lo que pensábamos que existiría como contaminante serían fundamentalmente anabolizantes, sustancias que sirven para aumentar la masa y la fuerza muscular, lo que vemos en el gimnasio, ¿no? Pero para mí la mayor sorpresa fue encontrarme con que un porcentaje elevadísimo, que ahora estamos cuantificando, porque los resultados iniciales prefiero no darlos porque son para echarse a llorar, son elevadísimos. Es verdad que nosotros trabajamos con una máquina súper precisa, una máquina muy sensible, entonces detecta cosas que casi ni existen. Quiero decir, detecta cantidades muy pequeñas que probablemente no tengan efecto y que no hayan sido contaminantes deliberados, no lo sabemos. Pero lo que nos llamó la atención es que había un nivel de contaminación enorme con estimulantes y que muchos productos, una proteína, una creatina, un aminoácido, estaba contaminado con varias sustancias. Cuando digo varias sustancias, tenemos varios productos de venta, compras, yo los he comprado por internet, hasta 16 contaminantes. Y varios de ellos son estimulantes. Entonces la pregunta es, ¿por qué el fabricante está contaminando con estimulantes? Y la respuesta que yo tengo en lo que estamos trabajando es doble. Por un lado, porque en algunas sustancias, y ahora haré una referencia a ellas, mejoran la situación emocional. Uno se siente mejor, estimulantes. Derivados de la cafeína y de la efedrina, parecidos a la cocaína. Estimulan, aumentan el ánimo, aumentan la vitalidad. Pero por otro lado, hay un componente extraordinariamente maligno y es que tienen adicción. Porque el fabricante no quiere vender una caja de proteínas, quiere que esa persona se compre una caja cada mes. Le crea adicción. Y el caso más evidente son las vitaminas. Miren, las vitaminas, yo creo que todo el mundo en la sala sabe que no tienen ningún efecto en la población normal. Yo diría que en nuestro país las vitaminas no están indicadas en casi nadie. Hay un ámbito de utilización de la vitamina en el deporte, que son los deportes que se manejan con muy poco peso.
gimnastas y cosas así, donde las dietas pueden ser deficitarias. Y ahí se recomienda usar vitaminas. Pero en condiciones de salud, las vitaminas solamente tienen efecto en estados carenciales. Es decir, cuando falta una vitamina, eso en nuestra sociedad es impensable, salvo alguna enfermedad. Por lo tanto, ¿por qué la población utiliza tantas vitaminas? Utiliza vitaminas porque tienen otro efecto diferente del de la vitamina, un efecto estimulante. Y se encuentran mejor, de alguna manera. Entonces me parece de una malignidad tremenda, perseguible. De eso estamos trabajando y es posible que acabemos creando algún conflicto a la autoridad sanitaria que creo que nos agradará a nosotros por lo menos bastante. Entonces, que tengan cuidado porque el nivel de contaminación es muy grande, está hecho con muy mala intención y una de las intenciones es que usted compre más, que compre siempre. Yo te preguntaría, ¿puedo hacer una...? No, claro, claro. Y yo te preguntaría, a ver, las vitaminas, entre comillas, las vitaminas de la farmacia, ¿tienen los mismos contaminantes que los multivitamínicos de las tiendas o del Internet para deportistas? ¿O las vitaminas del común de la farmacia, que lo más que producen es un poco de sensación de bienestar, esas no están contaminadas por estimulantes y similares? Nosotros solamente hemos analizado productos destinados a deportistas. Las otras no las hemos mirado. Quiero pensar que podría ser que sí. Y una observación importante quiero hacer, porque no se me vayan a asustar en exceso. Una cosa es un suplemento nutricional y otra cosa es un medicamento. Un medicamento es una sustancia que está sometida a un nivel de control extraordinario. No se puede decir en esta vida que haya nada imposible, pero podemos decir que es prácticamente imposible que un medicamento esté contaminado o que no contenga lo que dice el prospecto que contiene como principios activos y como excipientes y como todo lo que lleve. Porque si se descubre que un medicamento no contiene lo que dice exactamente el prospecto y el prospecto tiene que decir todo lo que contiene, ese laboratorio lo cerrarán. Problema, los suplementos nutricionales no tienen prácticamente ninguna legislación que les obligue a otra cosa que no sea que les impide decir que son sustancias que se dedican para la salud, para mejorar la salud vital. Es lo único que tienen prohibido. Pueden, de hecho es así, no poner lo que contienen en el etiquetado. Solo dice que son proteínas. Muchas veces utilizan la denominación de productos naturales, que es una malicia. Dicho sea de paso, todos somos naturales, todo es natural prácticamente, pero eso hay que diferenciarlo, ¿no? Y no hemos mirado bastante tajo ahí, si se me permite la expresión, solo con los miles de productos para deportistas. Lo decía porque sí, es interesante para el público que sepa que es muy probable que las vitaminas, digamos, de farmacia, por decirlo de alguna forma, estén bien controladas por sanidad y sí que contengan lo que deben contener, que son vitaminas. Pero, sin embargo, los productos, entre comillas, vitamínicos, que no son de farmacia, que son de Internet o de tiendas, no tienen ese control de sanidad. Y ahí pueden pasar cosas. Bueno, no sé si queréis añadir. Pues que hemos estado muy bien y muy tranquilos y que nos han sometido a poco sufrimiento. Les agradecemos que no nos hayan hecho preguntas difíciles. Ahora viene la pregunta difícil. Vale. Gracias y perdone que ya justo cuando ya nos queremos ir se me ocurre a mí hacer la pregunta, que le he estado dando vueltas sobre si esta pregunta va a ser un poquito de ignorancia. Entonces, ¿cómo se accede a un médico deportista? Porque yo, es un ejemplo, me matriculo en un centro deportivo donde están las cintas de correr, está la bicicleta y está el deprisa, ¿vale? Y a mí el médico deportivo de ahí me preguntará si tengo alguna cosa o no. Pero claro, me pongo a correr en la cinta
y soy tan feliz, pero me canso. Entonces voy a mi médico de cabecera y le digo, me canso. Y me da el médico, pues te voy a hacer unos análisis. Me hace los análisis. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo me desvía al cardiólogo, por ejemplo? Para que pueda ver si toma una sintomatología o no. Esa es un poco una pregunta un poco de protocolo. Simplemente, no sé si tiene sentido o no, hablo de una persona normal y corriente de la calle, pues que quiere hacer un ejercicio. ¿Dónde están los médicos del deporte? No sé si es un poco tonta o no, pero yo me encuentro con ese problema. Quiero hacerlo, pero yo no sé si tengo algo, ¿no? Porque la pregunta está muy bien. Me ocurrió, perdone que le interrumpa, en una clase de deporte que el profesor nos dijo, ¿hay alguien que sea hipertenso? Claro, ante eso dices, ¿me paro, no me paro? ¿Qué ejercicios hago, qué ejercicios no hago? Pero claro, yo no puedo ir al médico de cabeza y decirle, mándeme al cardiólogo porque es que voy a hacer ejercicio, voy a hacer deporte y no sé cuál tengo que hacer. Perdón, que me ha alargado mucho. En fin, un poco orientarnos. Está muy bien. Para ser la última pregunta, ha puesto el dedo en la llaga terroríficamente. La primera, que es la que yo empiezo un poquito y después le pasaré los trastos de matar al doctor Manonelles. A ver, si usted tiene una sintomatología cuando va a hacer ejercicio, pues, y se lo dice a su médico de cabecera, el médico de cabecera es lo suficientemente bueno y tiene la sensibilidad clínica adecuada para si encuentra una cosa que le huele rarito, no se preocupe o que la explora o él o la mandará al cardiólogo. 1. Y 2. La segunda parte es, dice usted, ¿no? Yo es que me voy a poner a hacer cinta y me han preguntado si tengo algo y no sé si lo tengo. Entonces tendría usted que hacerse un reconocimiento, pero no un reconocimiento cardiodeportivo, sino un reconocimiento médico-deportivo. Y ahí es donde entran los médicos en medicina del deporte, que no solamente le van a ver desde el punto de vista cardiovascular y verán su electrocardiograma y le preguntarán sobre los síntomas, orientarán qué es lo que usted va diciendo, sino que además le harán toda una serie de cosas que ya son propias suyas, la antropometría, la cineantropometría y toda una serie de mediciones en su sistema ósteo-mioarticular, o sea, ósteos, huesos, músculos, articulaciones que le permitan, para su edad y situación, orientarle sobre si los síntomas que tiene son adecuados o no. Doctor Manonelles. Me hace usted una pregunta relacionada con la actividad a la que creo que a la que le he dedicado más tiempo en mi vida profesional, que es intentar recuperar la formación de la especialidad de medicina del deporte, porque estas cosas que nos pasan a nivel europeo tienen ventajas y tienen inconvenientes. Entonces, en el año 2004, hace 21 años ya, ¿no? 21 años, sí. 25, estamos 21. 21 años, sí. Se dijo que había una norma europea que obligaba a todos los países europeos a que las especialidades médicas se hicieran por la vía habitual, cualquier especialidad como cardiología o este tipo de cosas, ¿no? En España había 3 especialidades, entre ellas medicina del deporte, que se hacían por escuela, no se hacían en el sistema de salud, se hacían en unas instituciones que se llamaban escuelas. Entonces eso había que reconvertirlo. Bueno, pues desde entonces empezamos a relacionarnos más o menos estrechamente con el Ministerio de Sanidad para que tuviera bien convertir nuestra especialidad, la formación de nuestra especialidad en hospitalaria, y no lo hemos conseguido. Ahora mismo, en estos momentos, en estos últimos meses, estamos en unas condiciones muy apropiadas para conseguirlo. El problema será que si se consigue, el número de especialistas que saldrán serán muy poquitos. Es decir, que cuando usted busque un médico especialista en medicina del deporte va a tener muchas dificultades para encontrarlo, salvo que me busque a mí mientras esté en activo, que no va a pasar mucho tiempo. No, esto nos ha preocupado mucho, porque como han dicho en la presentación, yo he sido el presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte hasta hace 3 años y sigo teniendo una actividad muy importante en ese sentido, concretamente llevando el tema de la formación. Entonces, siendo conscientes de que no habría especialistas o que habría muy poquitos en el futuro,
Hace ya tiempo que empezamos a formar a médicos para que tuvieran conocimientos para realizar reconocimientos, para que pudieran atender personas que tienen esa necesidad, porque cada vez hay más personas que tienen necesidad de realizar reconocimientos médicos y otras cosas relacionadas con el deporte. Pero tiene razón, como es una especialidad que no está incluida en el sistema de salud, pues estamos un poco dispersos en sitios extraños, estamos en nuestras consultas o en centros oficiales, municipales o autonómicos. En Zaragoza hay poquitos, es verdad. En eso tiene razón. No le puedo decir más. Hay que tener miedo a una operación de corazón hoy día, de corazón abierto, porque hasta no hace mucho parece que era síntoma casi de muerte. ¿Qué pasa hoy con el corazón en las operaciones de corazón? Bueno, a ver. Tampoco está muy relacionado con la actividad física, pero le puedo decir que de hace años a hoy la situación ha cambiado mucho, en el sentido de que la mortalidad por una enfermedad, por una cirugía cardíaca, no es más alta que operarse de un uñero, evidentemente, bueno, pero no es horrible, pero son operaciones muy serias, por un lado. Y por otro lado, hay toda una serie de complejas técnicas que están sustituyendo progresivamente a las intervenciones de corazón, pero no a todo, a ciertos casos muy concretos, de ciertas patologías muy concretas, técnicas no de abrirle el pecho a un señor y sacar los chinchulines, y Dios sabe lo que se hace ahí, sino técnicas a tórax cerrado o con agujeritos muy pequeños y no alterando demasiado al paciente, y por lo tanto el número de personas intervenidas, como antiguamente se indicaba, no es tan alto, por un lado, y muchos de estos que no se intervienen ahora es porque se les hacen otro tipo de intervenciones, por llamarlo de alguna manera, otro tipo de tratamientos no solo farmacológicos, sino con procedimientos que no son quirúrgicos, que no son de operarse. Usted seguro que ha oído hablar de los stents, ¿no? Bueno, pues los stents están sustituyendo una proporción razonablemente alta a tener que abrir el tórax, sacar los chinchulines y meterle tubos por aquí y por allá, y no sé si me explico la idea. Lo mismo está pasando con determinados grupos de pacientes cuya válvula aórtica pues está mal, pues hay una serie de ellos que pueden ser tratados sin necesidad de cirugía y otros que necesitan ponerse una prótesis, como les he enseñado. Algo parecido está empezando a ocurrir con la válvula mitral, algo parecido está empezando a ocurrir también, aunque menos, con la válvula tricúspide. En las enfermedades congénitas de los niños también están haciéndose así, en las comunicaciones entre las cámaras del corazón que no se han cerrado durante el periodo de nacimiento, que se han roto por un episodio del tipo que sea, también se pueden de alguna forma intervenir sin intervención. Pero si usted me dice, es que es horrible, pues ni ha sido horrible antes ni es horrible ahora. Lo que es serio. No es horrible, es serio. Bueno, pues yo creo que esta vez sí podemos dar por concluidas las jornadas. Agradecer a todos una vez más la asistencia y a los ponentes por esta brillantes de jornadas. Muchas gracias.